Amigos de la cultura rural, muy buenos días. Estamos aquí en el Centro Cultural, en la Biblioteca Pública, Centro Cultural de la Leonera. Y estamos con uno de los señores leoneros de esta comunidad, el señor Carlos Gaviria. Carlos Efrén fue que me dijiste, ¿no? Don Carlos Efrén Gaviria. Bueno, creo que pues toda la comunidad sabe por qué está aquí sentado. Promotor del Festival de Música Campesina. Creo que es el evento cultural más importante que hemos tenido en la historia de la comunidad. Y pues es un privilegio tener a don Carlos aquí hoy sentado y vamos a que don Carlos salude a la comunidad y por supuesto que nos recuerde todo lo que más quiera acerca de esta pequeña historia, de esta pequeña montaña llamada La Leonera. Don Carlos, buenos días. Buenos días, Adrián. Qué bueno poderme reunir hoy contigo y pues ando como de afán, pero pues te agradezco esta invitación. Yo sé que aquí hay un proceso interesante culturalmente y que vamos a tener mucho tiempo para identificar algunos aspectos importantes del desarrollo social comunitario que hemos tenido en el corregimiento de La Leonera. Bueno, don Carlos, pues te siento ahí, estás sentado al lado de un personaje pues muy valioso en esta historia, que ya no está y pues antes que nos cuentes tu historia propia, que también es muy valiosa, me gustaría que nos ayudaras a enmarcar a Héctor un poco y sobre todo pues su rol en esta historia de lo que fue el Festival de Música Campesina y su aporte, por supuesto, a esta cultura de esta montaña. Me imagino que tú tienes pues algunas anécdotas, algunas historias que contar de ese festival y cómo Héctor entra en esta historia. A ver, Héctor es una persona que identificamos como partícipe importante de la cultura del territorio y sobre todo en su organización artística. Él tenía un grupo musical. Desde ahí difundía la tradición musical, era un gran intérprete de ella y pues nos motivaba a que le acompañáramos. Algún día la administración municipal adelantó 2 eventos en los principios de los años 90, Calia Rural y otro evento de CEPAS, lo coordinaba desde la alcaldía. Y fue gracias a ese proceso que Héctor Anaconas motivó a que realizáramos en el corregimiento de La Leonera el primer encuentro de música campesina de los corregimientos. No teníamos presupuesto, tocamos puertas desde el Cali Rural, hubo un comité cultural que se organizó en su momento. ¿Quiénes hicieron parte de ese comité? En ese comité estuvo Blanca Dilma Muñoz, estuvo Beatriz Muñoz, estuvo Ruiz Oida Plaza, Armando Muñoz, Héctor Anacona, Marco Tulio Plaza apoyó también, este servidor estuvo ahí, Gonzalo Ortega también acompañó en ese momento. Y creo que se me escapan unas 3 o 4 personitas más que también estuvieron en ese proceso inicial. Un día se aparecieron en el Cali Rural Saladito, hablaron con Leonor Méndez Jiménez, que era la coordinadora del momento, y con ella se concertó hacer unos acercamientos a algunas personas del territorio, de kilómetro 18, los restaurantes, para conseguimos algunos almuerzos. Algunos amigos de la política en ese momento del sector conservador apoyaron con el sonido, apoyaron con algunos trofeos y la gestión comunitaria que se hizo con Héctor y ese grupo, se consiguieron otros medios para iniciar el primer encuentro de música campesina, que pienso que fue un éxito y ese fue como el punto de partida para que empezáramos a organizarnos, constituir Funda Leonera en el tiempo y liderar hasta la fecha 10 encuentros de música de la zona rural de Cali. Pues, ¿cuántas personas
¿Crees que fueron al primer encuentro? ¿Cuántos vecinos de los corregimientos? Porque, o sea, el recuerdo que tengo es que eso eran rumbas monumentales, o sea, eso iba gente hasta de un solo ojo, pero más o menos el conteo del primer festival, ¿cuántas personas vos crees que se vincularon a ese proceso? Yo creo que había más de 500 personas en ese evento. Eso fue interesante. Y algo que recuerdo como anécdota es que eran la 1 o 2 de la tarde, se nos fue la energía y teníamos montado ya parte del proceso. Y en ese momento salimos con Héctor Anaconos corriendo a la finca El Consuelo para que nos prestaran una planta eléctrica porque no podíamos suspender el evento. Habiendo caminado parte de ese potrero en busca de uno de los médicos, miramos hacia el hogar y sentimos que ya nos había retornado el fluido eléctrico y ya nuevamente los equipos No, y estaban... es que aquí cuando se va la energía, eso es todo el día. Sí, exacto. Entonces te cuento que eso nos alegró ese día a la tarde y creo que hasta altas horas de la noche estuvimos partícipes dentro de ese primer encuentro de música campesina. Bueno, pues yo sé que tenemos mucho que hablar, pero será en otros momentos. Hoy no quiero extenderme con ustedes, pues retrasarte en tus citas, pero sí me gustaría que, pues, ¿cómo te quieres despedir en este momento y de la comunidad, sobre todo, que apoyó tanto el festival como también a Fundaleonera, para que, pues, de alguna manera se convirtiera en la organización que dinamizó ese y otros procesos culturales aquí en la comunidad? Entonces, pues no sé si quieres agradecer a la comunidad, sí, expresarles algo y sobre todo invitarlos también aquí al Centro Cultural, que también sabemos que está ligado al festival. O sea, este Centro Cultural de alguna manera es hijo del Festival de Música Campesina. Entonces, el micrófono es tuyo y la cámara. Entonces, despídete de tu gente. Bueno, gracias, Adrián. La verdad es que el ejercicio comunitario del momento, liderado por Fundaleonera y con el apoyo de las organizaciones sociales del corregimiento, con el apoyo de la Secretaría de Educación en su momento, porque también tenemos que hablar de personas que aportaron. Luis Ignacio Cerón, desde la Secretaría de Cultura y Turismo. Wilson Martínez Huaca, un excelente colaborador, un gran amigo de la cultura y de la música, también nos apoyó importantemente. Y cómo no destacar el proceso de Fundaleonera, con unas personas muy comprometidas. Empiezo, Beatriz Muñoz, mi esposa, fue la primera presidenta de Fundaleonera. Don Jorge Celestino Muñoz, una persona que también se comprometió importantemente. Estuvo Fabio Arturo Gaviria, estuvo Juan Carlos Hidalgo, también participó por ahí por los laditos, estuvo Jesús Moncayo, que en paz descanse, Araceli Cubillo, Raúl Alfredo Espina también se nos unió con el tiempo, Gerardo María Muñoz también estuvo en la Junta Directiva de Fundaleonera. Recuerdo también a Alejandra de Felidia, a Gloria Bueno, y muchas personas, la verdad es que en el momento uno no las tiene presentes, pero contribuyeron a que tuviéramos esa unidad, que tuviéramos esa visión, que tuviéramos ese compromiso para liderar tanto el Festival de Música Campesina como la construcción del Centro Cultural. Este Centro Cultural, Fundaleonera, aportó para la compra del terreno. 20 millones del alma luchados en el año 2003, 2004, bueno, con eventos, con actividades, con los recursos que nos quedaron de los eventos artísticos que hacían desde el hogar juvenil. Se compró el terreno. Aquí hay muchas cosas que en un momento se pueden evidenciar y con los actores de frente y poder un poquito enriquecer la historia que ha tenido la cultura de la Leonera. ¿Crees que ese pequeño acto, esa intención y ese sentir de Héctor hacia la cultura y hacia la música cambió los destinos de la Leonera? Ese fue un paso muy importante para que otros retomáramos, y hoy el legado que queremos dejar es que la juventud, los nuevos líderes tenemos que seguir apoyando, porque aquí tenemos un gran centro que ha sido un poquito desaprovechado, pienso, pero el liderazgo de la comunidad actual, de los
líderes que tenemos tiene que fortalecernos más en el tema de la cultura y del mismo trabajo social, que no es fácil, pero que podemos ¿Crees que dar ese ahorita aporte. mencionaste un poco el tema de la unidad? ¿Crees que ese es como quien dice lo que puede estar haciendo falta? Volver a unificar a las veredas, a los líderes, a los liderazgos, a las organizaciones sociales con una misma meta, digamos, volver a juntarnos. Sí, yo pienso que hay que dar la discusión y hay que llegar a unos buenos compromisos de trabajo comunitario para retornar con las actividades artístico-culturales, con el mismo deporte. Me parece muy importante con las diversas actividades sociales, la educación, necesitamos también fortalecerla. Yo pienso, Adrián, que aquí hay una gran tarea, lo felicito, Adrián, por todo ese trabajo que estás haciendo de identificación de esos valores sociales que hemos tenido en el territorio y que dejaron huella, que dejaron historia. Don Carlos, me alegra mucho tenerlo aquí en el espacio. Muchísimas gracias. Te decía que cómo te quieres despedir de tus leonereños y para que cerremos este momento. No, sí, como te decía, invitándolos a que nos unamos, nos acerquemos más al proceso del centro cultural, a lo que es liderar el 11 evento de música campesina de los corregimientos. Yo pienso que es un reto Vamos a al hacerla. cual hay que Hay que llegar. volver a hacer sonar esas guitarras, que vuelvan a Sí. trinar esos requintos. Por ahí también estoy iniciando a don Humberto Hidalgo y también está Arnulfo, personajes que todos hicieron parte de ese festival de música campesina. Pero pues quise hoy empezar en esta memoria con Héctor. Creo que empezamos por el inicio, digamos, de este sueño cultural. Sí, exacto. Héctor fue un soñador él quería su tarima, quería sus músicos, le gustaba la recocha y pues bueno, recordamos también su carisma, tantas cosas bonitas que tenía el viejo Héctor. Don Carlos, muchísimas gracias. Bueno, Adrián, Nos hasta despedimos una aquí. próxima.